Bien, bien chicos, ahora sí comenzó la grabación, así que ya damos inicio a nuestra semana número 9. Como les decía, esta semana vamos a trabajar el tema que corresponde a lo que es, lo que es la edad moderna. Vamos a trabajar la edad que corresponde a los años de 1453 a 1789. Primero, en la clase anterior vimos la Edad Media. La Edad Media se caracterizó, lo habíamos mencionado, por un poder absoluto, totalitario de la Iglesia Católica. Tenía un control absoluto de la población. Tenía el control económico, porque habíamos visto que era la propietaria de grandes extensiones territoriales. Tenía el control económico, el control político, porque el Papa muchas veces estaba encima de los propios reyes, como se vio en la Cuarta Cruzada. Esas cruzadas va a traer como resultado la reactivación del comercio, mencionábamos, pero a la vez se debilitaron los señores feudales y también comienza a surgir y a consolidarse una clase social que se dedica justamente a esa actividad, a la actividad comercial. La reactivación de la ciudad, la reactivación del comercio, permitió que la burguesía tuviera un poder inmenso, que aquí en la Edad Moderna se va a consolidar plenamente, dando, llamémoslo así, punto culminante a esta dominación, que va a pasar por diversas etapas, como lo mencionaremos en clase. En esta primera etapa, el capitalismo es mercantilista, oro y plata es el objetivo, metales preciosos es el objetivo. Como le mencionaba, la Edad Moderna históricamente es una etapa que comienza en el año de 1453 hasta la Revolución Francesa de 1389. Hay otros historiadores que consideran que el descubrimiento de América o el inicio de las reformas o la reforma protestante también pueden ser como puntos iniciales de esta modernidad. Modernidad porque el hombre se desprende de un periodo anterior donde la fe estaba encima de la razón, ¿no? La razón al servicio de la fe. Aquí va a ser algo contrario. Será la razón el ente rector del conocimiento y de los cambios. Este periodo de la Edad Moderna, que lo vimos en la clase anterior, permitió, por ejemplo, el descubrimiento de otros espacios diferentes, como fue el caso, por ejemplo, de América, las rutas hacia la India, Oceanía, el extremo sur del continente africano, la extensión de Groenlandia, Islandia, nuevos espacios. Eso permitió nuevos mercados. En el siglo XVI y hasta el siglo XVIII, durante esta edad moderna, ese vacío que dejará la iglesia y los señores feudales será tomado por los reyes, por los monarcas europeos. Nuevamente las casas dinásticas tienen un segundo impulso. Muchas de este ascenso de las monarquías es apoyado inclusive por la propia burguesía, que estará interesada en que el control, la centralización del poder esté en manos de alguien que represente esa unidad y no una fragmentación como había ocurrido en tiempos anteriores. Por lo tanto, esas monarquías que en un primer momento le sirven a la burguesía para poder reunificar territorios, después se convierten en una amenaza, ¿sí? Y la burguesía hará las famosas revoluciones burguesas. Por eso es que en el año de 1789, simbólicamente, la Revolución Francesa da ese punto culminante de quitarle a los reyes absolutistas ese poder que habían acumulado para ellos ahora tomar el poder económico, político, social e iniciar y consolidar la segunda fase del capitalismo, que es el capitalismo industrial, como veremos en el proceso histórico. Hablar de la edad moderna es hablar del humanismo. El hombre es el centro de la reflexión, lo vemos aquí. Como decía Protágoras en tiempos antiguos, el hombre es la medida de todas las cosas.
El conocimiento, la reflexión, el avance, la ciencia, está plasmada en el propio hombre. Si hay algún tipo de problema a solucionar, la solución la encontramos en el hombre y no ya en lo escolástico, lo teocentrista, que Dios era el ente rector del mundo, ahora es el propio hombre. Por eso dicen frases como el hombre es arquitecto de su propio destino. Esta idea de que el hombre es el centro del conocimiento, de la reflexión, de la expresión cultural, nace aquí en la modernidad. Acuérdense que el hombre va a tener una mentalidad emprendedora, ¿no? Basado en el desarrollo comercial, por eso que en la actualidad es el comercio internacional la actividad más importante que existe en el mundo. A veces, muchas veces, la actividad productiva genera ganancias, pero la actividad de traslado, el comercio, genera a veces el doble o el triple. Y quizás ahora en esta situación de emergencia que vivimos, hemos visto, por ejemplo, cómo el desarrollo del comercio electrónico se ha visto ampliado, se ha convertido en una necesidad y ya el hombre lo ha ido proyectándose varios años, ¿no? Cómo podemos acercar, como yo hoy en casa puedo no solamente trabajar, sino hacer mis transacciones comerciales, comprar, quizás yo vender, todo basado en esa mentalidad de emprender, de desarrollar comercio, porque eso va a significar en su momento un crecimiento. Esta edad moderna, como ya hemos mencionado aquí en la anterior diapositiva, ¿no? Permitió la consolidación de las monarquías absolutas. Y aquí vamos a ver que en el siglo XVI y en el siglo XVII hay un fortalecimiento de la autoridad real. Veremos reyes muy absolutistas como Carlos I o Carlos V, o veremos la siguiente clase a Luis XIV, aquel que dice el Estado soy yo. Y esas monarquías autoritarias, absolutistas, van a terminar cuando la burguesía realice las famosas revoluciones en el mundo. Esa edad moderna, caracterizada por el retorno a lo clásico. El retorno a lo clásico es el renacimiento, ¿no? Renacer de tiempos antiguos. Ese renacimiento plasmado especialmente en el arte, por ejemplo, la Escuela de Atenas, de Rafael Sanzio el Divino, por ejemplo, los frescos de la Capilla Sixtina, ¿no? De Miguel Ángel Buonarroti, o la figura de Adán en su momento, van a representar esta expresión de un arte que renace, que deja de lado la técnica del claroscuro, de la figura estática, para darle aquí una figura de colorido, de movimiento, de naturalidad, de belleza, que será una característica de este renacer. También esta idea de poner al hombre en el centro de la reflexión, del conocimiento, permitió que este hombre explorara espacios desconocidos. Por supuesto que aprovechando al máximo los nuevos avances que la ciencia y también la propia, el propio desarrollo del, por ejemplo, del astrolabio, de la brújula, las carabelas, de las cartas, o sea, hubieron nuevos espacios y eso va a permitir la ampliación de mercados, ¿no? Por eso es esa idea de poder aperturar mercados siempre, es una forma de poder continuar con esa política de extracción y de comercio. Por supuesto que este antropocentrismo, que pone al hombre en el eje de las cosas, es parte de ese pensamiento nuevo que se va a crear aquí para poder enfrentarse y poder de alguna manera llegar a su fin, a un pensamiento que puso al hombre prácticamente en una situación de estancamiento cultural que va a ser la Edad Media en su momento. Y por supuesto que después de haber obtenido una formación nueva, un nuevo concepto del mundo, una expresión diferente, este hombre va a poder impulsar y apoyar lo que es la reforma religiosa. La reforma religiosa. Yo te llamo, estoy en clase.
Ese momento de cambio y renovación, ¿ya?, es conocido como el humanismo. El humanismo es una corriente filosófica, una corriente de cambio y renovación, que busca acabar con el pensamiento anterior, con el pensamiento medieval. Esta idea de una concepción nueva del mundo que pone al hombre en el centro de la reflexión es un movimiento que va a inspirar a lo que será el Renacimiento. En unos minutos veremos el Renacimiento. Este humanismo de características literarias, porque justamente la publicación, las nuevas ideas, la apertura al conocimiento, la reflexión, será parte de crear una ideología diferente y distinta, ¿no?, que sea el soporte para los futuros cambios que busca la burguesía en, con la intención de, por supuesto, dominar el mundo, como vamos a ver, lo consigue más adelante. Es el retorno a lo clásico, ¿no? Ese retorno a lo clásico que tiene como objetivo que humanicemos al hombre, ¿no? Que le desprendamos de esos temores naturales que tenía, de esa idea de que había que esperar quizás una respuesta divina a los hechos, o esperar quizás la voluntad de Dios ante un problema que pudo haber surgido o que pueda surgir en su momento. Este humanismo surge en los Países Bajos y en las comunas italianas, siendo Italia el centro inicial de este movimiento, expandiéndose los Países Bajos, porque ahí van a resurgir aquellas ciudades comerciales que habían formado ligas. Y qué mejor que esta burguesía que busca justamente crear un hombre diferente, distinto, un hombre que esté buscando la felicidad, no en el campo celestial, sino en el campo terrenal, que nos convirtamos en personas materialistas, que estemos esperando la aparición de un nuevo equipo para cambiarlo por el anterior, que busquemos quizás las cosas materiales suntuosas como una forma de expresión de felicidad y de satisfacción que tenemos muchos de nosotros, ¿no? El mundo moderno, ya contemporáneo, nos conlleva a buscar cosas materiales, como por ejemplo un departamento, un automóvil, quizás irnos de viaje, y eso es parte de aquí, de lo que se va a impulsar, que va a ser el individualismo, ¿no? Quizás buscando justamente esa diferenciación que tantas veces nos recuerdan que es tu mano de obra, tu conocimiento, es sinónimo de validez o riqueza en su momento. En definitiva, el humanismo consiste en esa nueva concepción dibujada a la luz de la literatura para regresar a tiempos clásicos y olvidarnos de la época medieval. El humanismo tiene como objetivo, nuevamente lo decimos, revalorizar el mundo clásico y exaltar al ser humano, algo que ya habíamos visto en tiempo de la Grecia antigua, la Atenas clásica, ¿no? Con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, como Pericles, Demóstenes y otros intelectuales que buscaban que el hombre sea reflexivo, analítico, que se pregunte a sí mismo, que busque el conocimiento en el propio hombre, algo que se había estancado, repito, en ese sistema medieval o feudal o en ese periodo de la famosa Edad Media. El ser humano, miren aquí, se mantiene la concepción, es creación de Dios, pero dotado de razón y de libertad. Por eso que es importantísimo esta corriente, porque para la burguesía, uno de los elementos fundamentales que debe tener el hombre es la libertad. El hombre puede perder muchas cosas, pero siempre debe mantener su libertad. La libertad es sinónimo de expresión, es sinónimo de falta de o carencia de estacas que nos limiten a nosotros, ¿no? Básico en su mundo. Y también hemos visto que el humanismo es el estudio de los clásicos, ¿no? Porque en el mundo antiguo había esa aparente libertad, aparente, porque también habían algunas restricciones por ahí. Bien, veamos ahora a nuestros principales humanistas, ¿no? Dice aquí movimiento literario, ¿no? Movimiento literario. Estudio de los clásicos, ¿no? Se busca nuevamente que se retome a lo clásico.
Y justamente estos representantes del humanismo son gente que en base a sus obras clásicas nos introduzcan en la mentalidad nueva conceptos diferentes y distintos a la época medieval. Por ejemplo, Dante Alighieri. Dante Alighieri es conocido como el precursor del movimiento humanista. Él, en el siglo XIV, a mediados del siglo XIV, publica su obra La Divina Comedia, una obra donde él nos habla, por ejemplo, de ese recorrido que hace Virgilio en búsqueda de su amada Beatriz, ¿no? Por el infierno, el purgatorio y el paraíso, o su obra Vida Nueva, ¿no? Que hace referencia a un nuevo periodo diferente y distinto. Tendremos, por ejemplo, a Juan Boccaccio o Giovanni Boccaccio, considerado como el padre de la novela moderna, ¿no? Y su obra de Camerón en su momento. O Francisco Petrarca, Petrarca considerado como el padre del humanismo, y su obra clásica Cantos a Laura, Cancionero o África, ¿no? Cantos a Laura o Cancionero es su obra cumbre para él. Entonces, como veremos, tanto Alighieri como Boccaccio y Petrarca, los tres considerados como los iniciadores de este movimiento, los tres son italianos. Por eso que se habla que el foco de desarrollo de este movimiento en el mundo europeo, sus orígenes se encuentran en Italia. Porque Erasmo de Rotterdam, que es el máximo representante, el más destacado de los humanistas, el más célebre para algunos, el prolijo, ¿no? O el prolijo representante de este movimiento, nos da o nos deja como obra clásica Elogios a la Locura, que es una crítica ya directa a los padres de la Iglesia Católica, a los papas de la Iglesia, que han cometido actos impropios, indebidos, porque ya se sabía que había situaciones de corrupción, había por ahí renuncias al celibato, una vida común y corriente que tenían algunos integrantes de la Iglesia Católica, y que eso iba en contra de los preceptos básicos del catolicismo. Y adagios, aquel texto que contiene frases que resume el pensamiento de este máximo exponente del movimiento humanista. Por ejemplo, tiene un pie en la tumba. ¿Qué significa tener un pie en la tumba? Que tu vida está a punto de terminar, que simplemente la muerte es un proceso que va a darse sí o sí, para hacer referencia a que el sistema medieval, que el pensamiento dogmático y escolástico está a punto de acabar. Otra frase que dice, es necesario comenzar de cero, para hacer referencia a que estamos ante una etapa donde una nueva generación se va a formar con una idea de cambio y renovación. Porque acuérdense que los cambios no se dan en 5, 10, 15 o 20 años. Se habla de una generación, ¿no? Por lo menos 50 años para que se pueda ver un cambio en la mentalidad, en el pensamiento, en la forma de pensar, ¿no? Entonces, este proceso será largo y aquí encontramos estos primeros indicios. Por ejemplo, Tomás Moro, el famoso Tomás Moro alemán, canciller de Enrique VIII, el rey que va a oponerse a uno de los sacramentos cristianos, a pedir la anulación de su matrimonio, y Tomás Moro, defensor del catolicismo, un teólogo, en represalia a esa oposición, el rey mandó a ejecutarlo. Su obra clásica, Utopía, ¿no? La que plantea una sociedad justa, equitativa, solidaria, igualitaria, de oportunidades para todos, ¿no? A lo que es justamente utópico, por eso se utiliza la palabra utópico. El caso, por ejemplo, que no está aquí, y ha sido pregunta en admisión un par de veces también aquí en la academia, es sobre Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, el llamado pensador político, aquel que nos deja una obra clásica conocido como El Príncipe, el arte de gobernar, ¿no? Aquel que dice que el soberano, ojo, hablamos de monarquías absolutistas, autoritarias, por lo tanto, él plantea y dice que todo soberano tiene que ser autoritario y déspota. De esa forma puede mantener un Estado moderno. De ahí la frase, el fin justifica los medios.
No importa la forma de cómo se logra, lo importante es el resultado final. Antonio Nebrija, la primera gramática española, y así vamos a ver otros humanistas alrededor del mundo que plantean ese cambio respecto al periodo anterior. Si el humanismo fue esa corriente que buscó cambiar la mentalidad, el concepto nuevo que éste se imponga, ahora este concepto nuevo, esa libertad que comienza, esa libertad que busca el hombre, se va a ver plasmado con lo que es el arte. Por eso que el Renacimiento es un movimiento cultural, una inspiración en lo clásico, una inspiración en darle la imagen de movimiento, de alegría, esa idea de equilibrio, ¿no? De naturaleza que era imposible observar en una pintura claroscura medieval. Aquí el artista tendrá plena libertad de expresar lo que él siente, lo que él quiere dar a conocer a los demás. El Renacimiento es fruto de las ideas del humanismo, o sea, son complementarios los dos. Son los que determinan una nueva concepción del hombre y del mundo. Como hemos visto, el hombre lo que quiere aquí es el estar en el centro de la reflexión y tener la libertad plena, ¿no? Muchas veces quizás dejamos de lado la cultura, pero quizás sea uno de los pocos momentos en los cuales, o a través de los cuales, podemos expresar nuestra libertad. Un escrito, un manuscrito, una poesía, una imagen, una canción, una figura, a veces nos resume absolutamente la forma de cómo piensa esa generación, ¿no? Por ejemplo, había siempre un debate sobre los grafitis, por ejemplo, ¿no? Que algunos lo tomaban como una situación de vandalismo, mientras otros veían ahí arte, ¿no? Son visiones diferentes, o quizás un mural puede resumir tranquilamente un hecho histórico, ¿no? Sobre algún acontecimiento importante, trascendental. Me recuerdo haber visto un mural, por ejemplo, en Radio Vía Estéreo, donde con un solo mural pude reconstruir la historia de Vía El Salvador de los últimos 50 años. Entonces, es el arte uno de los medios a utilizar. El nombre Renacimiento, si ustedes dejan revisar las preguntas en la emisión, van a encontrar muchas preguntas sobre Renacimiento. Una de ellas dice, ¿qué significa renacer? Renacer es volver a nacer, es regresar a lo clásico, el retorno a la cultura greco-romana o greco-latina, ¿no? El sentimiento de inspirarse en lo clásico como lo mejor para una persona. Por eso dice Renacimiento, hace referencia a retornar, a retomar lo clásico. Este término simboliza la activación del conocimiento y del progreso, o sea, conocimiento y progreso, ¿no? Que se había estancado, ¿no? Producto que en el mundo medieval, en la Edad Media, solamente existía una mentalidad dogmática, por lo tanto había que contrarrestar esa idea dogmática en Europa. Este fenómeno cultural se inició en el siglo XV y su máxima expresión lo encontraremos en el siglo XVI. Vamos a ver en unos minutos dos periodos sobre este renacimiento. Este renacimiento se caracteriza por un nuevo estilo de vida, una devoción por el propio hombre. Vamos a ver cómo la pintura, la escultura, tiene una armonía, ¿no? Pocas veces visto, y se había visto en la época clásica. Es como consecuencia que nuevamente aquí se permite que el cuerpo humano sea explorado, que se pueda conocer las articulaciones, los músculos, los tendones, la circulación sanguínea, se permite la exploración del cuerpo humano, quizás buscar ese equilibrio que había estado prohibido en ese periodo de casi 1000 años que habíamos visto en la clase anterior. El Renacimiento surge en las comunas italianas, nuevamente Italia se convierte en el foco de desarrollo de este movimiento cultural. Profesor, ¿y por qué Italia? Porque Florencia, porque Génova, ¿no? Como Venecia, fueron los puertos donde se reactiva el comercio. Por lo tanto, ahí estos burgueses, estos mercaderes,
verán la oportunidad de poder apoyar este cambio que se está produciendo en el mundo europeo. Por eso que será importante y trascendental el apoyo de estos señores, de los mecenas, ¿ya? De los mecenas. Pero antes de hablar de los mecenas, ¿dónde se inicia el movimiento? En Florencia, pregunten en admisión, la cuna del movimiento renacentista. La cuna del movimiento renacentista es la ciudad de Florencia. Florencia. Ciudad donde surge también la figura de los primeros mecenas de la historia. Cuando hablamos de mecenas, nos recuerda a uno de los romanos, ¿no? Durante el ciclo de Augusto, que apoyó a este emperador en difundir la cultura. Por eso se habla del ciclo de Augusto en su momento. Aquí se retoma ese concepto de mecenas. Y otra pregunta en admisión: ¿quién es el mecenas? El mecenas es el protector, es el financista, es quien en base a su poder económico está en la capacidad de financiar, de apoyar, de proteger a los que tienen el don del arte, ¿no? Por eso que hoy en día ahora se dice auspiciadores. Bueno, esos auspiciadores son los mecenas. Por ejemplo, si sale una marca de algún producto novedoso en el mercado, ¿qué es lo que hacen los comerciantes? En este caso, esta empresa, que a veces es multinacional, busca a una persona quizás conocida, célebre, famosa, para vincular su producto con la popularidad. Y muchas veces ese producto quizás no sea tan bueno, pero como es utilizado por alguien popular, nace esa idea de que es bueno. Entonces, ¿qué hacen estos artistas? Le financian los trabajos a Donatello, a Brunicelli, a Masaccio, los primeros artistas renacentistas, ¿no? En el siglo XV. Y después, hasta los propios papas se van a encargar de financiar también a otros artistas como Leonardo, como Rafael, como Miguel Ángel Buonarroti, especialmente este último, que se va a encargar de pintar los frescos de la Capilla Sixtina, una de las expresiones de pintura más importantes de este periodo renacentista. Inclusive, ¿no? En esta semana, pues, apareció en los medios de comunicación una noticia a nivel internacional. Leo Messi, ¿no? Un sueldo de 555 millones de euros por 4 años. Y decía por ahí un periodista, por segundo gana 3.500 euros. Es una cifra astronómica. Pero también había otros que analizaban lo que se ha pagado. Es al final un precio exorbitante, pero los réditos económicos para Barcelona han sido 3 veces más de aquella inversión. Eso es más o menos lo que se buscaba aquí, que el mecenas invierta, pero que gane fama y fortuna. Y prestigio social, que al final era importante en estos tiempos. Eso es lo que buscaba los mecenas. Algunas características de este renacimiento, ¿ya? Lo menciona nuevamente, son los mecenas los que van a apoyar este movimiento cultural. Por ejemplo, los famosos Médicis, Lorenzo el Magnífico, Cosio el Viejo, ¿no? Serán parte de ese staff de esos Médicis, esos grandes banqueros de Florencia, que estaban en la condición de financiar cualquier trabajo. Tanto así que Donatello es quien diseña lo que va a ser la Catedral de Florencia. Los Borgia, los Sforza de Milán, ¿no? Serán estas familias adineradas las que van a financiar estos primeros trabajos de Brunicelli, de Masaccio, de Donatello, ¿no? De Albertini y de otros más. Mientras que en el siglo XVI, esa función de proteger a los artistas, a los escultores y pintores, lo hacen los propios papas de la iglesia, porque ven que es popularidad y a la vez es prestigio. Por ejemplo, Julio II y León X son los que van a proteger al famoso Miguel Ángel Buonarroti para pintar los frescos en la Capilla Sixtina, ¿no? Y hoy en día uno de los lugares de mayor atractivo turístico en el Vaticano son los frescos de la Capilla Sixtina, y por supuesto que fue en su momento una buena inversión recuperada a creces.
Uno de los acontecimientos que provocó el surgimiento de este renacimiento, aparte del humanismo, es la caída de Constantinopla. ¿Por qué era importante Constantinopla? Porque ahí se había desarrollado, había sido capital del famoso Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. Y acuérdense que aquí en Constantinopla se preservó la cultura clásica, el legado greco-romano, greco-latino, se preservó en la ciudad de Constantinopla. Por eso que cuando cae Constantinopla, esos sabios bizantinos que habían preservado esa cultura antigua y clásica, lo que hacen es regresar, retomar. ¿Y hacia dónde regresan? Hacia su lugar de origen, o sea, hacia Italia, ¿no? Que ahí promueve ese movimiento. Igual que el humanismo, nuevamente este renacimiento tiene al hombre en el centro de la reflexión, el antropocentrismo, que ya lo mencionamos, el hombre es la medida de todas las cosas. Durante ese renacimiento hay libertad de pensamiento, hay exaltación de la personalidad humana, hay libertad plena para expresar, ¿no?, belleza, amor, alegría. Por eso queremos esas representaciones con esas características. Se inspiran en lo clásico, ¿no? En lo clásico. Vimos, por ejemplo, el discóbolo en Atenas, ¿no? Una representación del hombre haciendo un deporte del disco, que después no se va a ver en la Edad Media, pero aquí nuevamente se retoma alguna de estas representaciones. Ya hemos dicho algunas características: el antropocentrismo, el hombre es el centro de la reflexión, la felicidad, la belleza, el amor, inspiración en lo clásico y el culto a esa característica. Se regresa a lo clásico, se hace uso de la razón, ahora la razón está al servicio y al progreso de la ciencia. Por eso que a partir de la edad moderna, nuevamente resurgen las investigaciones, resurgen nuevamente los tratados de medicina, se explora el cuerpo humano, se busca conocer completamente las características de la Tierra y nuestro espacio astronómico. Simplemente hay un resurgimiento porque a la burguesía le interesa conocer cada vez más y más rápido, ¿no? Tanto que hoy en día nosotros que estamos viviendo una pandemia, vean, en menos de un año, algunos laboratorios, y hoy en día ya más de 10 laboratorios en el mundo han conseguido la famosa vacuna contra esta epidemia que vivimos, aunque cada una con cierto éxito, ¿no? Por ejemplo, ayer hablaban del Sputnik, la vacuna rusa, que inicialmente fue, llamémoslo así, considerada como una de las vacunas que salió la más rápida, pero sin mayor sustento científico. Hoy en día se dice que tiene el 91% de efectividad, mucho más inclusive que la vacuna de Sinopharm que nos vamos a comprar nosotros, que creo que está en 71% y algo menos. Bien, este renacimiento tiene dos etapas, ¿ya? Tiene dos etapas. Este renacimiento tiene dos etapas. Uno es el 400, lo que mencionábamos, el siglo XV, los inicios de este movimiento. La capital de este movimiento es Florencia, por eso Florencia es cuna del Renacimiento, y a la vez lo que habíamos señalado aquí, que son los Médicis los que van a financiar esos trabajos. Mientras que el siglo XVI, ese siglo XVI, ¿no?, ese siglo XVI es el periodo de máximo esplendor, ¿ya? De máximo esplendor, donde el centro, la capital de este movimiento es Roma. Y Roma básicamente con la protección de los papas, que aquí está. Ya están los papas. De los papas, especialmente Julio II y León X. Algunas expresiones algunas expresiones de arte o de representaciones de este periodo. Por ejemplo, la creación de Adán y parte de lo que es los frescos de la Capilla Sixtina, la Gioconda o la Mona Lisa, la obra de Leonardo da Vinci, el Vitruvio, que también lo tiene en su momento Leonardo da Vinci. Estas tres figuras que representan el manierismo, la nueva corriente del Renacimiento a finales del siglo XVI,
del famoso Rafael Sanzio, el llamado divino, que justamente está aquí, el manierismo, una reacción a lo que era ese resplendor clásico. Veamos ahora sí de forma individual para poder desarrollar para ver nuestros tres representantes máximos. El primero, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es considerado el máximo exponente del movimiento renacentista, conocido como prototipo de hombre perfecto para algunos, ya que él va a ser pintor, escultor, inventor, arquitecto, ingeniero, va a tener diversos, llamémoslo así, oficios, porque no había en esos tiempos profesión. Gran inventor, no solamente un tanque, no solamente de la forma de cómo se va a buscar volar, ¿no? Pero a pesar que ser un gran inventor y haber hecho el Vitruvio, esa figura que encaja un cuadrado y un círculo de forma, llamémoslo así, perfecta, Leonardo da Vinci es reconocido por dos obras, por dos pinturas clásicas, la Gioconda, la Mona Lisa, ¿no? La representación, la figura de una mujer con una sonrisa misteriosa y que se ve con una técnica de movimiento, ¿no? De un movimiento previo. Y la Última Cena, la otra pintura clásica de Leonardo da Vinci, así como la Virgen de las Rocas. Los otros dos exponentes, Miguel Ángel Buonarroti, considerado como uno de los más célebres escultores de todos los tiempos. Su obra clásica es la representación de Moisés. Para algunos, la escultura que representa la perfección. En algún momento se dijo que lo único que le faltaba a esa escultura era caminar, porque la estética, el equilibrio, ¿no? Estaba presente ahí en esa representación, en esa escultura. La Piedad, otra de sus obras clásicas, y la más famosa de todas, a pesar que no ser un gran escultor, su obra más conocida son los frescos de la Capilla Sixtina, hechas en la Basílica de San Pedro, ¿no? Gracias al financiamiento de los papas. Y finalmente Rafael Sanzio, aquel que está en la parte final, el manierismo, ¿no? Este Rafael Sanzio, considerado como el divino, ¿no? También aparte de esas imágenes vistas, su obra clásica es la Escuela de Atenas. Esa Escuela de Atenas nos permite visualizar cómo en el mundo clásico griego, en Atenas, había plena libertad para que los filósofos, los intelectuales, la gente común y corriente tuviera espacios de intercambio, tuviera espacios de plena libertad para difundir alguna idea que ellos consideraban quizás trascendental para la sociedad. Entonces, como veremos, estamos ante la presencia de cambios importantes y esos cambios se van a ver reflejados aquí durante la Reforma. ¿Qué es la Reforma? La Reforma viene a ser el periodo donde la Iglesia Católica va a sentir que sus cimientos se mueven provocando un cisma mayor. La Iglesia Católica, que había sido la institución más poderosa durante la Edad Media, que había tenido un control político, económico, social e ideológico, que era el máximo señor feudal, control absoluto de todo. A pesar de que en la Edad Media tuvo ese gran poder, ya en la Edad Media tuvo algunos problemas. Por ejemplo, el año 728, la querella de iconoclastas o imágenes, cuando la Iglesia Católica Ortodoxa se opone a seguir manteniendo esa costumbre de adorar las vírgenes, los santos y las imágenes sagradas. En el año 1054 se separa la Iglesia Católica, lo que era Grecia y lo que es Roma, Iglesia Católica Romana, Iglesia Católica Ortodoxa para el lado de los griegos.
separación. En el año 1378, 3 papas, uno en Italia, uno en Francia, uno en Alemania. Una disputa por la autoridad papal. Eso provocaba ciertos cismas. En el siglo XV comienza a haber los primeros actos de corrupción, de venta de indulgencias, que se masifica en el siglo XVI, donde se produce esta crisis, porque la reforma se relaciona mucho con el movimiento protestante, y ese movimiento protestante de Juan Calvino, de Enrique VIII, de John Wycliffe y de otros, de Slingo y del propio Martín Lutero, se inicia en el año 1517. Y esta reforma, esta crisis, se va a extender o se inicia en Alemania, en Suiza, en Francia, en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, prácticamente en la Europa occidental, que había sido quizás el bastión más duro de la Iglesia Católica, donde se había mantenido el catolicismo. Ahí se va a provocar esta crisis. Repito, esa crisis la inicia Martín Lutero con sus famosas cartas de rechazo a la venta de indulgencias, que en unos minutos lo vamos a detallar con mayor amplitud. Se conoce con el nombre de Reforma al movimiento religioso que produjo cambios en la Europa de Occidente, porque en la Edad Media, habíamos dicho, este lugar del mundo había sido de dominación total y absoluta. Veamos las causas de esta reforma, de este cuestionamiento a una de las instituciones más importantes que tuvo el medioevo. ¿Qué provocó la reforma? Diversos factores. Primero, la disolución del orden medieval. Los señores feudales quebrados, ¿no? A pesar de tener tierras, ya no tienen riquezas. Eso favoreció mucho a los burgueses, que van a comenzar a comprar ciudades, ¿no? Porque tienen la capacidad económica. Mencionábamos en la clase pasada, compran ciudades y reciben su acta de fundación, los agrupan en ligas, crece el comercio. Por supuesto que la aparición del humanismo y del Renacimiento hizo que esta sociedad medieval, dogmática, escolástica, teocentrista, comience a cuestionar el régimen existente. Eso favoreció, por supuesto, que se produzcan las primeras rupturas o fracturas en la iglesia. Por eso se habla de un círculo antiescolástico, anticlerical. Ojo, y el humanismo es impulsado por la burguesía, ¿no? Que es consciente que si no provoca un cambio radical, cualquier esfuerzo que ellos podían hacer iba a ser infértil, improductivo en su momento. Como le mencionaba, a finales del siglo XV hay abuso de algunos pontífices, algunos incumplimientos de deberes apostólicos básicos. Por ejemplo, muchos papas, como por ejemplo Alejandro VI, comenzó ya a vender a mejor postor los cargos eclesiásticos que él inclusive había obtenido a través de una preventa o una prebenda, ya que Alejandro VI era un Médicis, o sea, familia de comerciantes y banqueros de Florencia. Gracias a la influencia política, económica de su familia, él llegó a ser papa. Y lo que se hizo es comenzar a ofertar a mejor postor. La burguesía, por supuesto, que es consciente que si accede a un cargo eclesiástico, puede tener todavía un poder, porque la iglesia no va a perder todo el poder, parte del poder, pero va a mantener un control todavía ideológico importante, que va a tener que pasar varios cientos de años para recién, de alguna manera, esto convertirse ya en un poder casi desaparecido para el mundo europeo. ¿Qué problemas hubo? Por ejemplo, la simonía, ¿ya? Simonía significa compra de cargos eclesiásticos. Entonces, ¿quiénes estaban en la capacidad de comprarse cargos eclesiásticos? Ya no te comprabas un título nobiliario de marqués, de conde, de barón, sino ahora podías comprarte el ser cardenal, obispo, arzobispo, porque lo vendían a mejor postor. Y esto es gracias a que
a que algunos integrantes de la Iglesia Católica lo que hacen es buscar solamente un enriquecimiento en desmedro de una institución que había tenido todo un conjunto de ideales que ya no se respetan. Y como muchos compran su cargo eclesiástico a través de la simonía, lo que hacen es querer tener una vida común y corriente. Se olvidan que son integrantes de la Iglesia Católica y que algunas cosas están limitadas para ellos, como por ejemplo el no poder tener familia, el no poder contraer matrimonios, el no adquirir propiedades así suntuosas. Pero como ellos no tienen la vocación, lo que hacen es renunciar al celibato, llamado nicolaísmo. Entonces, simonía, compra de cargos eclesiásticos; nicolaísmo, renuncia al celibato. Quiero tener mi vida común y corriente. Eso, por supuesto, implicó algunos problemas graves para ellos. La venta indiscriminada de indulgencias, que es la causa directa, la principal causa, llamémoslo así. ¿Qué había ocurrido? Que a inicio del siglo XVI, con Julio II, con León X, con Clemente VII, esos tres papas, especialmente León X, se había comenzado a vender a través de los bancos, especialmente los bancos alemanes, los Fugger, se vendía a la gente, a los pudientes, el poder comprar el perdón de sus pecados, la indulgencia de sus pecados. Entonces mucha gente iba con su donativo y recibía su constancia que decía libre de pecado. Y si alguien podía colaborar de forma, digamos así, doble o triple de la oferta inicial, podía reservarse parte del paraíso para después de su muerte. Entonces, esa acción de vender como si fuera mercancía las indulgencias significó la respuesta de Martín Lutero, que justamente se va a poner tomando en consideración ese punto importante. También algunas causas religiosas, ¿sí? Sabemos que la Iglesia, a partir del siglo XVI, ya en una situación de crisis, está debilitada la Iglesia Católica, producto de la corrupción, de la relajación de las costumbres del clero. Por eso no es la Iglesia, ¿ya? La Iglesia, la institución, sino son los que gobiernan en estos tiempos, que van a aprovechar de diversas circunstancias, como fue en algún momento durante la etapa de la Edad Media, cuando se decía que era el fin del mundo y para poder salvarte tenías que entregar tus propiedades, y muchos entregaban sus propiedades con la condición de que pudiese salvarse más adelante. Y pasado el tiempo, nada ocurrió. Así que ya había cedido sus propiedades, ya no tenía posibilidad de reclamar en su momento. Causas intelectuales. Un hecho importante que se da aquí a inicios de la Edad Moderna, ¿ya? El inicio de la Edad Moderna, 1453, es el perfeccionamiento que se va a tener con la famosa imprenta del famoso Juan Gutenberg, que me parece hoy día es su cumpleaños de Juan Gutenberg. Juan Gutenberg perfecciona la imprenta. Al perfeccionar, logró que la reproducción que antiguamente se hacía a mano en los manuscritos, ahora se haga a través de la imprenta. Y ya había algunos reformistas precesores como Savonarola, como el caso de John Wycliffe en Inglaterra, que habían comenzado a reinterpretar estas Sagradas Escrituras y transcribirlas y convertirlas a idiomas locales. Entonces, por lo tanto, a partir del siglo XVI, la Biblia se va a reproducir y se va a traducir. Por lo tanto, la gente ya común y corriente puede acceder a estas Sagradas Escrituras, lo que le va a permitir tener la fuente, las ideas ya plasmadas en un texto. Y por supuesto, eso va a significar analizar, interpretar y dar una opinión, que lo veremos en unos minutos. También, acuérdense que mencionábamos al comienzo que en esta edad moderna comienza a fortalecerle la autoridad del rey. Y esa autoridad del rey, ¿no? Fortalecido, ahora se ve plasmada en un enfrentamiento con los papas.
Acuérdense que en la Edad Media el Papa estaba encima de la monarquía, era el Papa la máxima autoridad y muchos de los reyes sometidos al poder. Ahora se revirtió la situación. Los reyes están encima del Papa y lo quieren someter. Por eso es que hay, y aún así, un conflicto de poderes entre el monarca, ¿no? Entre comillas, que refleja, que significa el poder político, y el Papa, que representa el poder religioso o espiritual en su momento. Algunas consecuencias, nos vamos adelantando un poquito a las consecuencias y vamos a ver después el desarrollo. La riqueza y el poder que la iglesia pierde pasa al poder de las monarquías. Por eso decía, el siglo XV comienza a fortalecerse los reyes. En el siglo XVI y en el siglo XVII, las monarquías se fortalecen y comienzan a acumular, le arrebatan a la Iglesia Católica sus riquezas, como será el caso, por ejemplo, de Enrique VIII, que al desligarse de la Iglesia Católica, crea su propia iglesia y todos los bienes que tenía la Iglesia Católica en Inglaterra, en Gran Bretaña, pasan al poder del Estado. Se fortalecen las monarquías. Por eso que la burguesía después se da cuenta que ya no es la iglesia, sino que después será el rey a quien debilitarlo para quedarse con esa concentración de tierra conocido como Estado en la actualidad, ¿no? Por eso que, por ejemplo, cuando se hace un análisis de la realidad política peruana, se dice a veces, no importa quién gane las elecciones, porque al final los que van a manejar son los grupos de poder que tienen en sus manos prácticamente nuestra economía, ¿no? Y cualquier cambio que ellos hagan, automáticamente nuestra economía desciende o puede ascender de acuerdo a sus intereses. Varias regiones europeas logran su independencia, ¿ya? Comienza a ver lo que es la libertad de culto, siendo Alemania el primer país que en 1555 le permite a sus príncipes que opten si quieren ser católicos, luteranos, anglicanos, hugonotes, libertad de culto. El primer país europeo que va a tener libertad de culto es Alemania. Destrucción del sistema medieval, ¿no? Ahora se promueve el capitalismo. Ojo, si antes era pues la tierra sinónimo de riqueza, después de esta reforma se consolida el capitalismo, primero mercantilista, como vamos a ver en la parte final, después industrial con Inglaterra y después imperialista ya con Estados Unidos, la URSS y hoy en día China. La educación de carácter humanista, ojo, a partir de la edad moderna, la universidad deja de ser dogmática, deja de estar en el claustro para pasar a una ciudad de libertad total, de investigación, de debates diferentes. La religión deja de ser un monopolio de una minoría, ¿sí? Ya no es un sinónimo de dominación total. Y finalmente ya, para ingresar a ver a los representantes de la reforma, la iglesia había acumulado excesivas riquezas, plasmada básicamente en esta ciudad del Vaticano, donde Martín Lutero la visita y se observa cómo la curia romana vivía lleno de lujos, y decía, mientras Europa es devastada por las epidemias, por la hambruna, aquí viven a cuerpo de rey, y eso no está pues dentro de lo que es la enseñanza o la doctrina cristiana. Ya hemos visto que ahora los reyes están encima del Papa, el Papa está subordinado al poder monárquico. Hay un incremento de lo que es los diezmos, no solamente se comenzará a cobrar diezmos, sino primicias más adelante, y la corrupción en la iglesia, producto de la venta de indulgencias, que justamente permite hablar de Martín Lutero, ¿no? Vamos a ver a aquellos que van a representar este periodo de cuestionamiento, este periodo de rechazo
a una iglesia, llamémoslo así, perjudicada por aquellos que lo van a conducir y que van a cometer actos indebidos. El primero de ellos es Martín Lutero. Por eso se dice que la Reforma comienza en 1517. Martín Lutero, que había viajado al Vaticano, que conocía Roma, que se dio cuenta del excesivo lujo que tenía la curia romana, y además de la oposición a la venta de indulgencias que se había dado a los propios banqueros, mire, banqueros vendiendo indulgencias, Martín Lutero plantea sus famosas 95 tesis en contra de la venta de indulgencias. Primero, para Martín Lutero, el Papa no era representante de Dios en la tierra. El Papa era un hombre común y corriente como cualquier persona. Por lo tanto, el Papa no tenía la potestad y tampoco ningún integrante de la Iglesia Católica para poder perdonar los pecados. Que eso era un engaño. Porque él decía, el hombre es corrupto e indigno e inclinado hacia el mal por naturaleza. Todos tenemos, según Martín Lutero, ese principio de estar inclinado al mal y de ser corruptos. Por eso él dice que Dios, él tiene la certidumbre, la verdad, de que Dios no nos juzga por nuestras buenas obras o malas obras. Él no nos juzga por esas obras. No porque yo colabore, participe en campañas de apoyo, sea solidario, sea filántropo, según el pensamiento de Martín Lutero, eso no me va a salvar de mis pecados y tampoco me van a perdonar por eso, ¿no? Entonces, según él, según el planteamiento de Martín Lutero, el único camino, la única justificación que tiene el hombre es su propia fe, ¿no? La propia fe. Entonces, es a causa de los méritos de Cristo y sin que dejemos de ser pecadores. Por eso que dentro de sus postulados, dice él, el hombre se salva por su fe. El único camino de salvación que tiene el hombre es la fe. ¿Qué es lo único que me garantiza el perdón de mis pecados y yo alcanzar la ansiada tranquilidad? Es mi fe. Por eso que los opositores a Martín Lutero se burlaban de él, que decían, peca, 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 si tienes fe, 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 te vas a salvar, porque eso dice Martín Lutero. Pero él plantea esa idea principal, que es la fe, la que permite que nuestros pecados sean diluidos o sean olvidados por Dios. Plantea la libre interpretación de la Biblia. Mencionábamos hace algunos minutos que Juan Gutenberg perfecciona la imprenta y se reproduce la Biblia. Se traduce la Biblia al inglés, al alemán, ¿no? Al italiano y a otros idiomas diferentes. Ojo, porque la Biblia estaba en latín, y lo vamos a ver al final, lo hizo San Jerónimo en su momento. Entonces, la libre interpretación. ¿Qué es la libre interpretación? Que quizás lo vas a encontrar en algún texto como el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La libertad de pensamiento que tiene el hombre. Entonces, aquí, según Martín Lutero, nosotros tendremos la capacidad de leer las Sagradas Escrituras, de interpretar las Sagradas Escrituras, de dar fe de lo que se nos dice y poder creer de acuerdo a nuestras ideas. Porque una de las cosas que se hacía en la Edad Medieval era que la misa estaba en latín, que casi nadie entendía el significado de la misa, pero todos tenían que obedecer. Aquí no, acá tú puedes cuestionar, puedes dar tu libre opinión. Reconocen 3 sacramentos: bautismo, comunión y matrimonio, inicialmente, aunque después solamente considera que son válidos el bautismo y la comunión. Él plantea, y él lo hizo, es traducir la Biblia a diferentes idiomas diferentes, distintos. O sea, cada ciudad con un idioma diferente, esa Biblia tiene que ser traducida a su propia lengua. Para él no existe el celibato religioso. Esto de que cuando una persona asume un cargo eclesiástico, su único compromiso es con Dios.
y renuncia a todo tipo de tentación carnal. Entonces, para él, ese celibato no existe. Se opone al culto a la Virgen María y a los santos. Por supuesto que esta prohibición coincide con los planteamientos, por ejemplo, de la Iglesia Católica Ortodoxa en su momento. Martín Lutero. Martín Lutero no era un hombre ajeno a la Iglesia. Era un fraile, un teólogo, ¿no? Un monje agustino de la Orden de San Agustín, que él estuvo de acuerdo con iniciar una reforma producto de las malas acciones de la Iglesia Católica Romana. Martín Lutero, cuando publica estas 95 tesis en contra de la venta de indulgencias, la Iglesia Católica le da una oportunidad para que se rectifique. Sin embargo, en 1519, él recibe una bula de parte de la Iglesia, donde lo conminan y lo declaran hereje, dándole una oportunidad que se rectifique. Él se reafirma en sus ideas. Para 1521 se convoca la Dieta de Worms, la reunión de autoridades eclesiásticas en Alemania, para ver qué medida tomar respecto a las ideas que Martín Lutero está difundiendo y perjudicando a la Iglesia. En esa Dieta de Worms, Martín Lutero es considerado un excomulgado, sacado de la Iglesia, ya no pertenece a la Iglesia Católica. Él, a pesar de ello, se reafirma que al ser excomulgado lo van a perseguir. Pero los príncipes alemanes, un grupo de príncipes alemanes, liderados por el príncipe de Sajonia, lo protege y lo refugia en el castillo de este rey. Ahí lo van a proteger. Y esperarán una segunda reunión, una segunda dieta, llamada Dieta de Espirra. En esa Dieta de Espirra, los príncipes que habían protegido a Martín Lutero y que se oponían a la excomulgación se levantan de sus asientos y protestan, reclaman por esa acción. De ahí nace el término protestante, por eso iglesia, mejor dicho, la reforma o movimiento protestante. A pesar de que estos príncipes expresaron su punto de vista, la iglesia reafirmó el castigo contra Martín Lutero. Por eso que para 1529 se convoca a una tercera dieta, la Dieta de Augsburgo. En esta Dieta de Augsburgo, lo que va a ocurrir en Alemania es la separación de Alemania en dos grupos. Los que estaban de acuerdo con las ideas luteranas, los luteranos, los príncipes a favor de Martín Lutero, forman un conjunto de ciudades a la cual la llaman la Liga de Chamalcada, mientras que los católicos van a agruparse en la Liga de Nuremberg. Por lo tanto, a partir de 1530, estas ciudades germanas alemanas, que se diferenciaban de forma distinta en pensamientos religiosos diferentes, se enfrascan en una guerra. 25 años después, para 1555, se firma la Paz de Augsburgo. En esa Paz de Augsburgo se define que Alemania es un país con libertad absoluta de culto. O sea, en Alemania, a partir de 1555, si tú deseas, podrás ser luterano, podrás ser católico, podrás ser anglicano, hugonote, calvinista, las otras corrientes ideológicas diferentes al catolicismo que van a surgir más adelante. El otro representante de este movimiento es Juan Calvino. Su movimiento lo inicia en Suiza. Según Juan Calvino, el hombre, para poder salvarse, para salvar su alma, este hombre tiene que tener un trabajo justo y honesto, o sea, justo y honrado. Cuando se escucha ese concepto de un trabajo justo, honrado, esta idea de Juan Calvino
o atrajo a muchos burgueses y a muchos banqueros que estarán dispuestos a financiar el movimiento calvinista. Juan Calvino nos plantea la idea de una predestinación, según este teólogo suizo y francés. El hombre nace predestinado. Toda persona nace predestinado para salvarse o para condenarse. Y solamente quizás las buenas acciones nos pueden garantizar un perdón, ¿no? Una salvación. Publicó la Institución de la Familia Cristiana. Este texto resume el pensamiento de Juan Calvino, por ejemplo, respecto a lo que es la idea de que Dios nos ve a todos con los mismos ojos. A todos nos ve de la misma forma. Sin embargo, dentro de la iglesia hay una jerarquización eclesiástica que no se puede aceptar. Porque Dios no puso al Papa, Dios no creó a los cardenales, ni los arzobispos, ni los obispos, ni los vicarios, ni los párrocos, ni los curas. Para él, esa jerarquización de la iglesia es producto del propio hombre, ¿no? Y eso está dentro de su obra, La Institución de la Familia Cristiana. No se olviden que él plantea mucho y dice que todo está basado en la predestinación, ¿ya? En la predestinación. Una idea principal de Juan Calvino, pregunta también un par de veces, ¿en qué coinciden Juan Calvino y Juan Calvino y Martín Lutero? Los dos coinciden, por ejemplo, en la famosa libre interpretación, en decir que la verdadera verdad está en la Biblia y que esta Biblia puede ser interpretada por el hombre. Repito, el libre albedrío. Y la otra coincidencia es los dos únicos sacramentos que son válidos, que es el bautismo y que es la comunión. Juan Calvino va a establecer y va a decir que la capital del movimiento protestante, la Roma del movimiento protestante, se va a encontrar en Ginebra, ¿no? La capital del país de Suiza actualmente. Y hemos visto que él consolida la predestinación. Todo hombre nace predestinado y tiene dos caminos, la salvación y la condenación. Eso en base a sus buenas o malas acciones, ¿ya? Aplicará una política religiosa donde establece multas, condenas, inclusive hasta la muerte. Y hemos visto que admite la predestinación, que es un fatalismo. Está en contra del culto a las imágenes y a la Virgen María y a los santos. Por lo tanto, aquí otra coincidencia con Martín Lutero. Los dos coinciden en rechazar todo tipo de adoración a imágenes, santos o vírgenes. Igual, aquí está lo que mencionamos, bautismo, comunión, son los dos. El libre albedrío, la libre interpretación de la Biblia, que la fe de Martín Lutero y la Biblia son los únicos medios de salvación para él, ¿no? Y finalmente, los franceses que están de acuerdo con Juan Calvino, si era Juan Calvino en Suiza, se llama calvinista, pero si era en Francia, se llamaba hugonote, ¿ya? Hugonotes. El último de los, llamémoslo así, representantes de este movimiento de la Reforma es el famoso rey Enrique VIII. Y miren que ya habíamos hablado por aquí, ¿no? Aquí, subordinación del poder de la iglesia ante el poder monárquico. Y aquí está el ejemplo claro de cómo la iglesia deja de tener ese poder inmenso que había tenido, porque ahora la tiene que disputar con los reyes. Primero, ¿quién es Enrique VIII? Pregunta en admisión. Decía Enrique VIII, el defensor de la fe y defensor del cristianismo. Profesor, y si era defensor de la fe y del cristianismo, ¿por qué se convirtió en protestante? Por la siguiente razón. Este Enrique VIII, ¿ya?, era tío del rey más poderoso que tenía Europa.
que es Carlos I de España, pero a la vez Carlos V de Alemania. Aunque ya lo mencionamos en la clase de historia la semana pasada, la vamos a volver a mencionar en la siguiente clase, porque es el personaje, llamémoslo así, el rey que mayor tierras tendrá en el mundo. Tendrá a España, a los Países Bajos, Alemania, toda América, las Filipinas, como parte de su reino. ¿Ya? Es tío de este Enrique VIII. Y Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón, que a la vez era tía pues, de este rey. Y esta Catalina de Aragón es hija de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos. Entonces había ese vínculo, por eso era considerado como el defensor de la fe. Título que lo dio el Papa Clemente VII, porque él oficializa su matrimonio. Es quien lo va a casar. Él le pide al Papa que anule su matrimonio. Y acuérdense esa frase, ¿no? Lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Saben que dentro de la iglesia el matrimonio por naturaleza es indisoluble, ¿no? Ese matrimonio es único. Tendrás que resistir hasta lo último, ¿no? No podrás iniciar tu disolución, que va a ser quizás larguísimo, ¿no? Y contar razones justas para una anulación, pero por principio es indisoluble. Entonces, él le pide a la iglesia, al Papa, que anule su matrimonio, porque la esposa Catalina de Aragón, a pesar de haber tenido 6 intentos de quedar embarazada y tener él un hijo varón, la única que resistió y pudo sobrevivir es su hija mujer, ¿no? María I, María la Católica, para algunos María la Sanguinaria, ¿no? Que será su hija con su primera esposa, con la que era católica. Porque a pesar que la Iglesia Católica no aceptó su disolución, su matrimonio, él lo que hace, le dice al Papa, te desconozco a ti como autoridad. Y en respuesta, la Iglesia le dice, tú eres un hereje y encima estás excomulgado, ya no perteneces a la Iglesia. Esa situación de disputa entre el rey y el Papa será aprovechado, por supuesto, por la burguesía, porque aquí en Inglaterra, y miren que lo estamos escuchando por primera vez, existía un parlamento, ¿no? ¿Y qué es el parlamento? Hoy en día los congresos, ¿no? Los centros de debate, de ahí viene el parlamento, viene de parlare, de conversación, de discusión. Y ese parlamento, que había comenzado a tener un poder inmenso desde el año 1215 con el famoso rey Juan sin tierra, ahora este parlamento ocupado por la Cámara de los Lores, eso que tienen esas pelucas como virreyes, los lores, la Cámara Alta también, como se le conoce, y la Cámara Baja, la Cámara de los Comunes. Muchos nobles ingleses ya no compraban un título, ¿no? Quizás religioso como otros, sino que aquí en Inglaterra estos burgueses compraban títulos de la nobleza. Por eso se habla de nobles aburguesados. Estos nobles aburguesados accedían al control político que tiene el Parlamento. Y el Parlamento aprovecha esta circunstancia para elaborar un acta de supremacía. Esa acta de supremacía le permitió al rey tener posesión de todos los bienes que tenía la Iglesia Católica. O sea, a partir de ese momento, a partir de 1534, toda la riqueza, todas las propiedades, todo lo que tenía la Iglesia Católica en Inglaterra, ahora son propiedad del rey, que a la vez representa al Estado. Por lo tanto, aquí la burguesía toma ese primer paso. Porque vamos a ver que después, en 1648 y 1688, a estos reyes que eran dueños de todo, absolutistas, el Parlamento les pone un estate quieto.
porque en 1688 le dice, rey, tú reinas, pero ya no gobiernas. Porque ¿quién gobierna? Gobierna el parlamento. En ese ascenso, te voy restringiendo el poder hasta que te lo quito. Y hoy en día la figura del rey simplemente es una figura decorativa de unidad, pero el parlamento es quien maneja absolutamente todo. Y eso, acuérdense, es un sistema político que existe en Inglaterra, que lo tiene Alemania, los principales países europeos, ¿no? Donde no es presidente, sino el primer ministro, y ese primer ministro es electo por el parlamento, ¿no? Justamente ahí tenemos por ejemplo, a la alemana Angela Merkel, la canciller germana, que después de, creo, 16 años ya se retire de la política, no porque ella sea destruida, sino porque ella ya no quiere volver a postular. Bien, entonces aquí el rey tuvo dos hijas. Cuando murió el rey, se intentó regresar al catolicismo, porque esta hija era católica. Era la hija de la reina Catalina de Aragón. Hizo una persecución contra los anglicanos, contra los nuevos integrantes de la iglesia. Quiso regresar al catolicismo, pero será enfrentada y en 1587 la van a decapitar. Como ya falleció ella, asume ahora la reina Isabel I, la reina virgen, quien en el año de 1562 es quien establece y dice: la religión oficial de los ingleses es la iglesia anglicana. Por lo tanto, la iglesia anglicana, ¿no?, donde el jefe es el rey, lo ve plasmado, fortalecido esta reina. Y esta reina es quizás una de las más importantes gobernantes que ha tenido Inglaterra, que es la que da ese paso para modernizar el Estado inglés. Es la conocida reina virgen, porque a pesar que tuvo propuestas matrimoniales de otros soberanos, especialmente el rey español Felipe II, el gran, potentoso y gran rey español, ella le rechaza la propuesta. Como rechaza la propuesta, el rey Felipe II le declara la guerra. Yo te declaro amor, tú me declaras la guerra. Guerra. Y para 1598, la reina Isabel, la reina virgen, es la que va a derrotar a un rey varón y le va a destruir su armada. La armada española prácticamente queda destruida completamente. Y es la que va a dar los primeros pasos para permitir expediciones hacia América, y es por eso que veremos la siguiente clase, las 13 colonias americanas. Su origen está aquí. Algunos postulados del rey Enrique VIII: él habla de la libre interpretación de la Biblia, o sea, el libre albedrío, coincide con sus dos antecesores, plantea una misa en idioma local, inglés, ¿no?, acepta dos sacramentos, bautismo y comunión, coincide con los dos anteriores, y niega la supremacía papal, o sea, desconoce la autoridad del Papa, porque ahora es el rey el jefe de la iglesia. Ojo, que si tú caminas por Lima, vas a encontrar alguna iglesia católica anglicana, que es parte del catolicismo, pero con algún tipo de variantes. Bien, chicos, después de esta crisis, de estos cuestionamientos severos que hacen estos protestantes, la Iglesia Católica tiene que reaccionar. A esa reacción se le conoce como la Contrarreforma. Vimos cómo inicialmente hay reclamos por algunas prácticas inadecuadas de la curia romana. Vimos que en 1517 Martín Lutero se opone a esa venta de indulgencias. Vimos que a partir de la dieta de Sperra comienza ese fraccionamiento en Alemania que va a implicar que Alemania tenga libertad religiosa. Hemos visto cómo las ideas de Juan Calvino y de Enrique VIII le arrebataron inmenso poder, especialmente en Inglaterra, parte de Francia, Irlanda y Escocia. Ante esa situación, la Iglesia Católica reacciona convocando a una reunión, a un concilio de Trento, que veremos en unos minutos. ¿Qué es la Contrarreforma? Un movimiento que comienza a forjarse a partir de 1537.
cuya labor fue fundamental para que la Iglesia Católica mantenga alguna dominación y alguna influencia en algunos sectores que estuvo a punto de perderla. Gracias a esta contrarreforma, el movimiento protestante ya no se pudo expandir. Ojo, la reforma no acabó con el movimiento protestante, pero sí le puso un círculo, llamémoslo así, un cerco de protección. Ya no te expandes, más bien ahora te persigo. Por eso es que esos que van a ser perseguidos aquí, producto de la contrarreforma, viajan y vienen hacia otros espacios, especialmente América del Norte. Y veremos la siguiente clase cómo a Norteamérica llegan luteranos, calvinistas, hugonotes, presbiterianos, anglicanos, católicos ortodoxos, otro grupo o un grupo diferente y distinto. Esta respuesta de la Iglesia Católica va a tener como objetivo volver a disciplinar a la Iglesia, regresar a tiempos anteriores, ¿no? Una forma de regresar, de retomar aquellas costumbres que habían permitido a la Iglesia fortalecerse en los inicios. Para poder tomar estas medidas, la Iglesia Católica utiliza 4 elementos. El primero, convoca a un concilio de Trento, donde reúne las principales autoridades eclesiásticas. Reactiva el tribunal de la Santa Inquisición, llamado ahora el Tribunal del Santo Oficio, para castigar a los herejes, para juzgar. Va a crear o aceptar la creación de una nueva orden religiosa, la Compañía de Jesús, ¿no? Y finalmente va a tener un índex, una relación de textos prohibidos que evitará que los cristianos tengan estas ideas de cuestionar, ¿no? Los principios básicos de lo que era el dogma cristiano. La contrarreforma, ya hemos visto, tiene principios, se busca validar las buenas obras, que se regrese al culto a la Virgen María y a los santos, que se respete la primacía del Papa, que haya una jerarquía en la Iglesia, que se valide los sacramentos, como vamos a ver más adelante. Dentro de esa reforma se instaura una inquisición, se autoriza el funcionamiento de nuevas órdenes religiosas, una para los varones, la Compañía de Jesús, uno para mujeres, las famosas carmelitas, y al final lo que va a hacer este Concilio de Trento es tomar medidas, y aquí la vamos a explicar con mayor detalle, ¿no? ¿Qué es el Concilio de Trento? El Concilio de Trento fue la reunión de las principales autoridades eclesiásticas convocadas por el Papa Paulo III a partir del año de 1542 y que funcionó hasta 1562 con algunas pequeñas interrupciones, ¿sí? Lo que se buscó con este Concilio de Trento es robustecer la autoridad del Papa, ¿no? Evitar futuros conflictos, ¿no? Tratar de reducir la influencia protestante, delimitar la expansión protestante, que no siga significando perder creyentes y tierras. Veamos algunos acuerdos o medidas que se va a tomar. La primera medida y fundamental para los cristianos fue reafirmar la autoridad del Papa. Ojo, porque tanto Martín Lutero, Juan Calvino y el propio Enrique VIII desconocen la autoridad del Papa. No solamente lo desconocen como representante de Dios en la tierra, sino inclusive Martín Lutero dice que es un hombre común y corriente, inclinado al mal, por lo tanto no tiene capacidad de perdonar pecados y menos vender indulgencias. Pero la Iglesia Católica dice no, el representante de Dios en la tierra es el Papa, y el Papa es la máxima autoridad de la Iglesia, que todos tienen que darle el respeto necesario a este representante de Dios. Otra cosa que los protestantes habían cuestionado severamente y desde tiempos anteriores era las imágenes, el culto a los santos y a la Virgen María. Sin embargo, la Iglesia reafirma esta doctrina, esta organización tradicional, ¿no? De darle a los santos y a la Virgen María esa figura de acercamiento a Dios. Los protestantes cuestionaban los sacramentos cristianos,
el Concilio de Trento reafirma los 7 sacramentos, que es el bautismo, que es la comunión, que es la confirmación, que es el matrimonio, que es la orden sacerdotal, que es la manumisión. Estos sacramentos todos tienen validez y se descartan lo que sostenían los protestantes, que solamente 2 eran válidas y que para ellos, para los protestantes, los sacramentos eran simplemente la creación del hombre. Para la iglesia son sacramentos establecidos por Dios. Los protestantes tenían sus Biblias traducidas a idiomas locales, interpretadas de forma distinta. La Iglesia Católica dice que eso no es correcto, que la única Biblia que es válida y reconocida por la Iglesia es la Vulgata, es la Biblia traducida por San Jerónimo del griego al latín. Y esa traducción se había dado en el siglo IV y por lo tanto esa es la única válida. Por eso que la Iglesia Católica tiene su Biblia latinoamericana, ¿no? Que se imponían en los colegios para poder difundir. Y si alguien traía una Biblia diferente, me encontrabas interpretaciones diferentes y distintas. El Concilio de Trento, ante la corrupción, la venta de indulgencias, ante lo que era la compra de cargos eclesiásticos, la renuncia al celibato, decidió crear los seminarios. Por lo tanto, toda autoridad eclesiástica que desee cumplir una labor pastoral, aquellos que deseen ingresar o van a ingresar por primera vez a formarse para ser una autoridad eclesiástica, tenía que pasar por un seminario, ¿no? Y tenía que tener no solamente una prédica religiosa, un ejemplo de moralidad, sino también respetar el celibato, porque toda persona que decide asumir un cargo eclesiástico, su único compromiso es con Dios. Se olvida de todo tipo de deseo o tentación carnal, lo que Martín Lutero decía que se podía tener hijos y familia, algo que iba en contra de la iglesia. Entonces la iglesia reafirma ese principio. Cualquier orden religiosa, sea jesuita, dominica, franciscana, salesiana, ¿no? Cualquier otra, todas tenían que pasar por un seminario previamente. Otro elemento importante que utiliza la Iglesia Católica para contrarrestar este movimiento protestante es la formación de una compañía, ¿no? La famosa Compañía de Jesús o la Orden de los Jesuitas. Esta Compañía de Jesús, fundada por Íñigo López de Recalde, el famoso San Ignacio de Loyola. Este hombre había sido un militar que en 1522 fue herido en una batalla en Pamplona, en España. Ahí dice haber recibido un mensaje de Dios de que tenía que defender a la iglesia. Por eso que este hombre se convierte en el soldado de Dios, él y los demás integrantes de los jesuitas. Y vamos a ver la siguiente clase en el Perú, cómo estos jesuitas cumplen un papel fundamental para consolidar el adoctrinamiento, la enseñanza del catolicismo en el Perú. Porque ellos son los que van a impulsar la educación clásica, dogmática, y los que van a extirpar idolatrías más adelante. Esta Compañía de Jesús, aceptada por el Papa Pablo III como el brazo político y militar que tendrá la Iglesia Católica para enfrentarse a los protestantes, labor encomendada y cumplida a cabalidad, porque para 1580 ya los movimientos protestantes no van a poder expandirse gracias a esta orden creada por San Ignacio de Loyola, cuya obra importante son los ejercicios espirituales, que es la doctrina de la Compañía de Jesús, o conocida como jesuitas. El índex es la relación de los textos prohibidos, documentos que de alguna manera afectaban a la iglesia, como podía ser, por ejemplo, la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿no? O en el caso de Perú, los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, los escritos de Bacon, los escritos quizás de Descartes, alguna explicación sobre lo que era la evolución y el origen del hombre en América, cualquier documento que iba en contra de los preceptos cristianos era considerado como un libro prohibido, pero cuya lectura estaba a cargo de un grupo selecto de, digámoslo así,
obispos, arzobispos y quizás por ahí algún cardenal. Por eso que se dice que las bibliotecas modernas de la modernidad en Europa eran quizás los lugares del saber y el conocimiento. Si ellos lo hacían una prohibición del mismo, es porque sabían que se iba a despertar el conocimiento, la investigación, el debate, nuevas ideas contrarias a lo que era el cristianismo. Finalmente, el Tribunal del Santo Oficio. El Tribunal del Santo Oficio fue instaurado o reestablecido en 1542, ¿ya? Porque este es el Tribunal de la Santa Inquisición. Ahora se restablece, básicamente, ¿para qué? Para castigar a aquellos cristianos que se oponen a las doctrinas cristianas, a que niegan la divinidad de Dios y del Papa, que se oponen a los sacramentos cristianos. O sea, todos aquellos serán perseguidos y serán castigados severamente. Vemos diversos castigos respecto al cual serán expuestos estos hombres. Y no hay que olvidar que nuestra capital, Lima, tuvo un museo de la Santa Inquisición, donde después de un recorrido nos enseñaban cómo se aplicaban estos castigos. Este tribunal lo que hacía era citar a aquellos que eran considerados herejes y que algunos inclusive podían terminar condenados a la muerte. Y finalmente, para ya dejar el punto de partida para el siguiente tema, porque vamos a pasar directamente al siglo XVIII, en el siglo XVII se van a consolidar los estados modernos. Estos estados que habían estado divididos producto del feudalismo van a estar dirigidos por una figura que concentre el poder, ¿ya? Y esta figura, por supuesto, que es el rey, ¿ya? El rey. Y aquí en el siglo XVII se va a establecer el absolutismo. Lo veremos la siguiente clase con el rey Sargento, con Luis XIV, ¿no? Con el propio Carlos II y otros reyes que al final estos reyes dicen tener todo ese poder gracias a un origen divino, ¿no? De ahí nace la frase, es de sangre diferente de sangre azul, que concentran todo el poder y que ese poder lo tienen en base a una economía mercantilista, o sea, la acumulación de metales preciosos producto de una expansión. Y ya en el siglo XVIII, y lo vamos a ver en el tema de las revoluciones burguesas, la ilustración será la base ideológica para acabar con este Estado moderno, con este absolutismo, con esta concentración total del poder que habrá en Europa. Ya sabemos que en el siglo XVIII, y lo hemos visto al comienzo, en 1789, la burguesía toma ahora no solamente el control político, no solamente el control económico, sino inclusive el control ideológico de la futura generación, que viene a ser en este caso la burguesía y el proletariado, ¿no? Que tendrá que luchar por evitar ser sobreexplotado o explotado como ocurre en algunos lugares del mundo. Bien, chicos, vamos a trabajar nuestra separata. Sí, me pregunta si había un papa. Sí, dijimos el Papa Julio II y el Papa León X, por ejemplo, fueron protectores de Miguel Ángel Buonarroti. Son los que van a financiar para que ellos puedan pintar los frescos de la Capilla Sixtina. ¿Quiénes estaban dentro de la burguesía? Dentro de la burguesía básicamente estaban los comerciantes, los mercaderes, los que van a acumular riqueza, ¿no? Y los que después, en base a esa riqueza, a esa ganancia acumulada, los que después se convierten inclusive en prestamistas, en banqueros, y en base a ese poder económico importante, son los que van a impulsar cambios. Primero apoyan a la monarquía y después le quitan el poder. Lo vamos a ver en la siguiente clase dentro de la Revolución Francesa. ¿Quiénes inician esa Revolución Francesa? La burguesía, el famoso tercer estado. Ahí estaba esta clase social, ¿no? Entonces, son los comerciantes, así como hoy en día vemos. ¿Quiénes son las personas que quizás tienen mayor riqueza y a veces no tienen ningún título, ni siquiera tienen por ahí quizá una formación? Son los comerciantes, ¿no? Los comerciantes. Bien, chicos, vamos a desarrollar las preguntas. Uno, la alternativa, nos habla sobre San Ignacio de Loyola. Uno, alternativa D, los ejercicios espirituales, es su obra más importante.
2, el foco del humanismo es Italia. 2, alternativa C. 3, ¿qué se buscó con la Santa Inquisición? Juzgar, ¿no? Juzgar a aquellos que desconocían o que cuestionaban los dogmas o sacramentos. 3, alternativa C, juzgar a los que desconocen los sacramentos cristianos. 4, el humanismo, ¿no? Hoy en día nos dicen, profesor, ¿por qué nos hemos vuelto muy individualistas? ¿Ah? Es que justamente esta burguesía, esta ideología humanista y después la ilustración hicieron que nosotros valgamos, ¿no? De acuerdo a nuestras cualidades propias. Por eso nos hablan nuestra mano de obra. 4, alternativa A, la exaltación del individualismo. 5, alternativa A, Roma, es la capital del Renacimiento en el siglo XVI. 6, la alternativa A, Miguel Ángel Buonarroti, por los frescos de la Capilla Sixtina. 7, la alternativa E, Juan Calvino. 8, el humanismo se opone, por supuesto, al teocentrismo. 8A. 9, la alternativa C, el acta de supremacía. Ahora el rey inglés es propietario de todos los bienes de la iglesia. Y después, por supuesto, que se la arrebatan. 10, alternativa B, según Martín Lutero, el bautismo no anula el pecado original. Evaluación 1, alternativa A, la Iglesia Católica. 2, la alternativa D, Nicolás Maquiavelo, el príncipe. 3, la alternativa E, Rafael Sanzio. 4, la alternativa B, los mecenas, los que financian a los artistas del Renacimiento. 5, la alternativa A, 5A. 6, la alternativa de John Wycliffe, llamado precursor del movimiento reformista. 7, la alternativa C, el Concilio de Trento. 8, la alternativa D, Nicolás Copérnico. 9, la alternativa C, el príncipe de Sajonia, quien protege a Martín Lutero. Y 10, la alternativa C, promover el libre examen y aceptar el bautismo, son una coincidencia que tienen Martín Lutero y Juan Calvino. Bien, ahí Fabián me dice las 5 de clase. La 5 de clase es la alternativa A, Roma. 1 y 2 de clase me pide el CIES. Una es la alternativa D, los ejercicios espirituales, y la 2, la alternativa C, Italia. La 6 de clase es la B. Sí, 6 es la B, sí. Chicos. Profesor, una pregunta. ¿El Renacimiento solo se originó en Florencia? ¿No abarcó en otro lugar? No. Lo mencionábamos. El Renacimiento tiene como cuna, como inicio, la ciudad de Florencia. Después se desarrolla en Roma en el siglo XVI, pero ese Renacimiento, por ejemplo, lo vamos a ver en España, por ejemplo, la época de la literatura clásica española. Lo vamos a ver, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Con la literatura, ahí se me fue la obra, esta obra famosa de las dos parejas que buscan el amor, a pesar de ser opuestos. Y sí, es un movimiento que se desarrolla en Alemania, en los Países Bajos, en toda Europa, ¿no? Sino que el punto inicial de desarrollo se da en Florencia, en Italia, pero después, repito, es un movimiento en toda la Europa. Ah, exacto, Romeo y Julieta. Perfecto, Alcides. Gracias, Alcides. Esa es la hora clásica. Bien, chicos, que tengan buenas tardes para todos. Nos vemos en la siguiente clase.